Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Para las elecciones del 2021 quieren que se entienda que es necesaria la juventud para complementar a la experiencia. Bajo esa línea, los frentes juveniles de partidos y movimientos nacionales intensificaron su trabajo para ganar espacio una vez que para el 2021 el Código de la Democracia les dará más facilidades, pues exige una cuota del 25% de jóvenes en cada lista. Los jóvenes saben, por ejemplo, que llegar a la Asamblea Nacional no será fácil, porque no solo se trata de competir entre organizaciones distintas, sino de alcanzar puestos interesantes en las listas en el interior de sus agrupaciones. Algunas reformas electorales motivan a los jóvenes. La principal es que los ecuatorianos no podrán votar entre listas abiertas, sino encerradas. Por ello es primordial para los jóvenes estar ubicados en los primeros casilleros en las papeletas. Ya son las 7 de la mañana con 50 minutos, 7 con 50 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos, como ya lo dijimos hace un momento, a Jairen Noriega, joven representante de la juventud feminista. Además, Jairen, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo crees que le encuentra a la juventud, a los jóvenes de nuestro país, este aniversario del Día Internacional de la Juventud? ¿En qué estado? ¿Cuál es su rol actualmente? Sí, bueno, en primer término, un saludo cordial, Licenia, un saludo cordial, Alexis. Yo quisiera iniciar esta intervención solidarizándome con las familias de este país que, producto de un pésimo manejo de la crisis sanitaria, han perdido a sus familiares. Quiero solidarizarme también con los cientos de desempleados que existen en este país, las millones de personas que se han visto afectadas por una política de empleo absolutamente neoliberal, que lo único que ha hecho es precarizar la vida de las y los ecuatorianos en lugar de garantizar derechos. Dicho esto, efectivamente, la celebración del día de hoy, 12 de agosto, que es una celebración que ha sido denominada por la Organización de Naciones Unidas como una celebración, como una conmemoración para promover efectivamente la participación de los jóvenes y las jóvenes a nivel mundial en distintos lugares de toma de decisión. Entonces, esta participación está vista en dos sentidos, ¿no? Como una necesidad para que la calidad de las democracias en el mundo estén mejor representadas, en el sentido en que, por ejemplo, en el Ecuador, de acuerdo con el censo del año 2010, la población menor a 29 años representaba el 60%, es decir, las personas jóvenes representan un porcentaje importantísimo de la población y sin embargo vemos que están subrepresentados en espacios de toma de decisiones, no solamente en las instituciones estatales, por ejemplo, sino también, por ejemplo, si miramos el tema de lo privado, ¿no? Las empresas privadas, cómo se siguen reproduciendo, digamos, patrones adultocéntricos que impiden que las y los jóvenes, por más preparados que estén, recordemos que esta es una generación que está muchísimo más preparada que generaciones pasadas y a pesar de eso tenemos condiciones de vida mucho más precarias. A esta edad nuestros padres, nuestros abuelos ya tenían una casa, tenían un empleo fijo y, digamos, el estudio que tenían ya les garantizaba tener una vida más o menos digna. Sin embargo, ahora las y los jóvenes en el mundo nos enfrentamos a retos que son enormes y que son distintos a la situación a la que se encontraban nuestros padres, nuestros abuelos en generaciones pasadas, y eso es algo que las distintas naciones a nivel mundial tienen que reconocer como una deuda con las y los jóvenes. Jairen, ¿cómo estás? Buenos días. Este país con el que amanecemos cada día, digamos, con nuevas sorpresas, con casos que realmente a ratos avergüenzan, decepcionan. Conversábamos hace un momento con Licenia, creo que estos eventos tienen que convertirse también en una suerte de aliciente, ¿no? De no del todo sacar a la vieja clase política, porque creo que también hay que sumar la experiencia con lo que pueda sumar la juventud en cuanto a conocimientos, a ímpetu y demás. Pero creo que es momento como para que cuadros nuevos, jóvenes, se involucren en la política, pero no únicamente en la conformación de los cuadros y de las candidaturas o de las listas, sino en cuanto a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la política.
de la política participativa, de la política a nivel barrial, a nivel comunitario y demás. ¿Crees tú que hay ese compromiso de la juventud ahora o todavía existe esa desazón y esa decepción por estos eventos tan desafortunados que estamos viendo? A ver, yo ahí situaría como dos lugares distintos y formas de hacer política, ¿no? Una, bueno, partiendo del escenario en que los jóvenes, no ahora, sino de toda la vida históricamente, se puede decir que es una característica de la juventud, es que estamos permanentemente cuestionándolo todo. Y ese cuestionarlo todo nos lleva también a transformarlo todo. Entonces, si recordamos, por ejemplo, mayo del 68, si recordamos Córdoba, si recordamos lo que fue ese movimiento tan importante en contra de la guerra de Vietnam, por ejemplo, en Estados Unidos, si miramos los movimientos feministas, los distintos momentos que han tenido las revoluciones feministas han estado compuestas, digamos, por mujeres diversas, pero sobre todo por mujeres jóvenes, porque nuestra incursión en el mundo supone digamos que no estamos conformes con el mundo que estamos viviendo, pero esa inconformidad, la mayoría de veces siento yo que la llevamos al plano de lo político, entendiéndose lo político no solamente como las instituciones de Estado o los partidos políticos, sino también la política desde las organizaciones sociales. Entonces yo creo que ahí hay dos momentos, ¿no? Yo te quiero preguntar ahí con respecto a este concepto que hablas tú de la... Yo también me considero un inconforme permanente con todo, pero esa inconformidad a ratos es malentendido, malinterpretada por determinados sectores que llegan, por ejemplo, a las feministas más radicales a tacharlas de intolerantes. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Cómo construimos un relato que quizás nos haga encajar mejor? Bueno, es que en realidad la batalla es en todos los sentidos y una de las batallas más fuertes que hay que dar es precisamente la batalla cultural, que es una batalla cultural que a los jóvenes nos toca de muchos lugares. Y te digo, y voy a hablar un poco en primera persona. Digamos, ser joven y hacer política y además ser mujer es un reto enorme. Si a eso le sumamos que hay compañeras que provienen, por ejemplo, de los sectores indígenas y están haciendo política, o de los sectores afrodescendientes, o que somos parte de la comunidad LGBTI, entonces se suman un montón de factores que hacen que nuestra incursión en la política, si tú quieres formal, estoy hablando de las instituciones de Estado o los partidos políticos, hace que eso sea mucho más complejo. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿no? De cómo los jóvenes o qué estamos haciendo, ¿no? Frente a este escenario desastroso. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Me parece que si bien la captura del señor Abdalá era necesaria, de hecho los ecuatorianos le estábamos pidiendo hace muchísimo tiempo, claramente que hay que investigar, pero que digamos que la justicia realmente no sea selectiva y que juzgue a todos, ¿no? Y que tenga la capacidad de poder responder a los casos de corrupción que se han dado en este país. Sin embargo, la forma en cómo se vende la noticia por parte de los medios de comunicación hegemónica es desastrosa, ¿no? Es un gobierno que ha hecho del show una política pública para demostrar que supuestamente combate la corrupción cuando en realidad no es así. Entonces, claro, cuando tú miras ese tipo de cosas, cuando miras las noticias diariamente, como joven te preguntas y dices, un joven que milita, por ejemplo, en una organización social, mira las pantallas de televisión y dice, ¿realmente quiero ensuciarme con todo eso terrible que es la política? Entonces es un permanente también cuestionamiento de cuál es nuestro lugar. Y yo sí quisiera ser enfática diciendo que si bien este es un camino difícil para quienes venimos de las organizaciones sociales y miramos en los partidos políticos, una forma de transformar es un reto no solamente de transformar el país hacia afuera, sino también un reto de transformar los partidos políticos hacia adentro, porque no todos los partidos políticos están avanzando al ritmo que el mundo está corriendo. Entonces, en el mundo los jóvenes estamos transformando el mundo y a veces los partidos políticos no quieren ver eso, ¿no? Por como decía, una visión adultocéntrica de no permitir, digamos, ceder un poco de la cancha que tienen las personas adultas que hacen política para que los jóvenes entremos con nuevas ideas, no solamente como una fotografía diciendo este es el partido de los jóvenes y vamos a trabajar para los jóvenes, cuando en realidad el reto de los partidos políticos es trabajar con los jóvenes, de la mano de nosotros, digamos, de la juventud y con ideas nuestras. No queremos que nadie nos dé hablando, sino nosotros poder llevar a cabo nuestras agendas con voz propia. Hayden, ¿tú crees que existe suficiente conciencia en los jóvenes como para comparar que era, y te pregunto esto porque la mayoría de esta generación creció con un país diferente al que teníamos antes?
creció en unos años en los que había inversión en la juventud, en los que había inversión en educación, en los que hubo inversión en salud. Teníamos un escenario totalmente diferente al que teníamos antes y al que lamentablemente hemos retornado de a poco. ¿Tú crees que hay la suficiente conciencia en los jóvenes en ese sentido para poder buscar que esa realidad regrese al país? Sí, digamos que yo quisiera hacer una pequeña aclaración que puede sonar obvia, pero me parece importante hacerla, porque a veces se suele hablar de las mujeres como si fuéramos un grupo heterogéneo, o se suele hablar también de los jóvenes como si todos fuéramos un grupo homogéneo, perdón. Entonces, en ese sentido, claro, decir como si la juventud, digamos, como si fuéramos un conjunto digamos, que hablamos al unísono cuando eso no sucede así, porque nuestra condición etaria está atravesada de otro tipo de condiciones. Estoy hablando de la clase, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo un joven que ahora mismo estudia en la universidad pública, ahora mismo sus padres han perdido el empleo, por ejemplo, que ha perdido familiares producto no de la crisis sanitaria, sino del pésimo manejo que el gobierno ha tenido de la crisis sanitaria, a un estudiante, a un joven de una universidad privada del país en la cual, si bien su situación se pudo ver afectada, vista más o menos, no es lo mismo, digamos, porque hay una persona, un joven de condición racializada que un joven blanco mestizo, es decir, hay jóvenes que tienen una serie de privilegios y hablar desde esos privilegios le impide, digamos, hacer un cambio, ¿no? De cómo se estaba viviendo antes a cómo se está viviendo ahora. Sin embargo, los jóvenes... Esos paradigmas que tú citas, perdón que te corte, Jairen, los políticos los están trasladando a sus discursos. Hace unos días vieron ustedes, Liceni y Jairen, un comercial que circuló en redes sociales de Otto Sonnenholzner, donde estaban un grupo de jóvenes sirviéndose una comida en un restaurante, ¿no? Muy esnovista, y quien les llevaba la bandeja de la comida era un afro, ¿no? Claramente. Refleja tal cual lo que dice Jairen. Porque además es que hay que entender que hay sectores de este país, sectores políticos que están ligados además con los poderes económicos, con los poderes mediáticos de este país, que nos miran así, que nos miran a los sectores trabajadores, que nos miran a las clases populares y a las clases medias como ese otro al cual a lo único que puede aspirar es a ser un mesero, por ejemplo. Y no digo que haya trabajos más dignos que otros. Estoy hablando que en este país, como en el mundo, existe una división social del trabajo que además en una región tan desigual como la nuestra y tan racializada es una pirámide que termina siendo jerarquizada a partir del color de tu piel, por ejemplo, como tú mencionabas, o tu clase social. Entonces, en ese sentido, decir que, claro, los jóvenes que provenimos de los sectores medios y los sectores populares, evidentemente sentimos que nuestras condiciones de vida, que nuestros derechos se han visto afectados. En mi caso, por ejemplo, yo soy, digamos, primera generación que tiene la posibilidad de acceder a la universidad, digamos, a terminar sus estudios. Mis hermanos no tuvieron esa posibilidad porque tuvieron que abandonar sus estudios para poder trabajar. Entonces, yo he tenido, digamos, ese privilegio, que es un privilegio dado por, digamos, mi familia, ¿no? Por su trabajo y su esfuerzo, pero también ligado a que hubo un gobierno que garantizó derechos. Y entonces eso vemos ahora mismo que está siendo totalmente destruido. Por citarte un tema, la Universidad Central solamente hasta el mes de septiembre tiene garantizado contratos para una cantidad de docentes importante, que sin esa cantidad de docentes la universidad no puede seguir funcionando. Entonces, ¿qué va a pasar con las generaciones nuevamente de los sectores medios y populares, que son los sectores que acceden a la educación pública porque no tenemos, digamos, acceder a la educación privada supondría un endeudamiento del cual quizá no saldremos nunca, porque además si no tenemos trabajo, ¿cómo pagamos el crédito educativo? Entonces, yo creo que sí hay un reconocimiento de ese cambio de las condiciones de vida, pero no solo que hay ese reconocimiento, sino que desde las organizaciones sociales se está trabajando por mitigar los efectos nefastos del neoliberalismo en este país. La organización social ha sido fundamental para poder resistir a esta arremetida neoliberal. Sin embargo, yo creo que en los partidos políticos, no en general, yo hablaría de los partidos políticos más en el sector del progresismo, si ustedes quieren, los jóvenes que estamos mirando hacia allá, estamos mirando porque creemos importante que creemos que es el momento de inaugurar un nuevo pacto social.
un nuevo pacto social que incluya, por un lado, la defensa de los derechos sociales, la recuperación de la economía, pero también estamos pensando en cómo recuperar la democracia en este país, porque sin democracia... Pero mientras hay sectores que pelean por esto que tú acabas de, que es, digamos, la tesis del progresismo. Por otro lado, y recordarán ustedes que hubo una corriente, ¿no?, que empezó con los representantes de los gremios empresariales en Guayaquil, que después salieron también algunos analistas económicos a decirnos, ojo, a que los jóvenes, esta nueva generación de la juventud, ya no quiere estabilidad, ya no quiere trabajo, ya no quiere un sueldo fijo, ya no quiere aportar al IES, quieren explorar, no sé, o sea, ¿cómo entendemos esos conceptos y esa visión que tienen del mundo estos analistas económicos o estos dirigentes gremiales, empresariales, que están más alineados con las tesis liberales y libertarias, ¿no? Porque ahí también hay un grupo de jóvenes, Jairen, y el otro día yo te preguntaba sobre esto, que decían, ojo, que la educación no es un derecho, es un privilegio. Es decir, claro, como tú señalabas, desde la comodidad de su hogar, de clase media alta o de clase alta, para ellos la educación no debe ser jamás gratuita, ¿no? Tiene que ser siempre pagada. Entonces, ¿cómo Alexis, toma en cuenta que ahora, la realidad que vemos ahora es así. La educación lamentablemente se ha vuelto un privilegio, dejó de ser un derecho. Eso es una realidad. Y en esta pandemia cobró fuerza eso, Licenia. ¿Por qué? Porque los chicos que no tienen acceso a internet, ¿qué hacen? Subirse a la punta de un árbol como en Manabí, para que los medios de comunicación de paso romanticen esa escena tan dolorosa. Ahí queda la inquietud, Jairen. Sí, a ver, voy a intentar responder porque es una pregunta súper amplia y capaz nos quedamos horas, porque en realidad está siendo un diálogo como súper provechoso. Yo diría ahí dos cosas. Respecto, sí, hay un discurso neoliberal, porque entendamos que el capitalismo en el mundo no es solamente un sistema económico, es un sistema cultural. Es un sistema que genera también comportamientos y patrones sociales, genera imaginarios, y eso es fundamental entender. Si nosotros, o desde los gobiernos progresistas, desde los partidos políticos de izquierda, no entendemos que hay un combate que no solamente tiene que ver con la redistribución de la riqueza, sino con generar nuevos imaginarios de cómo generar esa riqueza y quién tiene que generarlos. Por ejemplo, yo el otro día leía un tuit que ponía Alessandria Ocasio, que es una ídola, digamos, para las mujeres que somos políticas. Senadora norteamericana. Sí, congresista norteamericana. Entonces, la más joven además. Entonces, ella decía, los billonarios necesitan de la clase trabajadora, pero la clase trabajadora no necesita de los billonarios. Así es. Entonces, eso, digamos, es una frase que nos lleva a pensar también cómo el mundo está organizando las fuerzas productivas y toda esa generación de riqueza, cómo se está distribuyendo. Y yo creo que ese cuestionamiento es el que hay que hacernos para poder cambiar patrones culturales, como el que tú mencionabas, evidentemente. Hay un discurso neoliberal que intenta imponer diciendo: los jóvenes no se conforman con nada, los jóvenes no quieren estabilidad laboral, los jóvenes prefieren tener un trabajo de 3 horas y luego otro de 2 horas y luego trabajar desde sus casas. Y entonces ese discurso, que es un discurso de las cámaras, a lo que nos ha llevado es que los 270.638 desafiliaciones que se registran en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el 40% es de jóvenes de entre 21 y 30 años. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo menciona que de uno de cada 6 desempleados es joven y que el 23% de las personas que han perdido sus empleos, del 23% de las personas que conservan sus empleos han tenido una baja significativa en cuanto a su jornada laboral, y eso supone además una baja en el sueldo. Entonces, cuando miramos estos discursos, cuando miramos estos datos y contrastamos con los discursos de los jóvenes no quieren estabilidad, los jóvenes quieren trabajar desde casa, lo que realmente nos están diciendo detrás de esos discursos es que los jóvenes ahora no tenemos derechos laborales. Es que los jóvenes, a diferencia de nuestros padres, o bueno, más que nuestros padres, porque ellos ahora también están en una crisis, que nuestros abuelos no tengamos, por ejemplo, acceso a seguridad social. Entonces, claro, dicho esto y contrastando con el tema de la educación, y como mencionaba Licenia, es un privilegio y no solamente pasa en la universidad. Ahora mismo los estudiantes
se están organizando alrededor de asambleas permanentes, están pensando, digamos, soluciones para las y los compañeros que no pueden conectarse a clases por acceso a Internet. Ahora mismo, igual en la mañana, yo leía una noticia terrible del Ministerio de Educación que decía que al parecer hay estudiantes, entre comillas, desaparecidos que no han contestado a los llamados de la institución para que sus hijos puedan entregar los trabajos a tiempo y no perder el año. Entonces el informe que salió en Diario El Comercio mencionaba que habían estudiantes que por la situación difícil, que sus padres habían perdido sus empleos y por ende habían perdido sus casas porque vivían arrendando, habían tenido que regresar a sus provincias de origen, por ejemplo, Cotopaxi, provincias en la costa, y entonces sus hijos y sus hijas habían perdido, o sea, ahí en este momento estamos enfrentando un problema de nuevamente deserción escolar, cosa que hace muchísimos años estábamos intentando combatir y que además lo habíamos logrado, el tema de desnutrición infantil, por ejemplo, también. Entonces, es importante decir que el Día Mundial de la Juventud es para pensar la juventud en términos de por qué tenemos que estar presentes en la formulación, si tú quieres, de políticas públicas, pero no solamente con las ideas, sino que los políticos las tomen y decir, bueno, estas son nuestras banderas, sino que los partidos políticos en serio caminen al ritmo que el mundo está caminando y entonces se nos permita a nosotros poder participar activamente de los procesos. Muchísimas gracias, Jairen, por la información, por el diálogo que nos has permitido mantener esta mañana. Jairen Noriega, militante estudiantil feminista, hablando sobre el Día Internacional de la Juventud y el rol de la juventud en la política aquí en Punto Noticias, primera emisión. Muchísimas gracias, Jairen. Alexis. Yo también le quiero agradecer a Jairen. Siempre es un gusto conversar contigo y más todavía en este el día y el mes de la juventud. Así que el camino es largo por recorrer para ustedes, para los jóvenes. Yo también me ubico en ese rango de los jóvenes. Ya. El camino está largo todavía, así que éxitos, Jairen, que tu camino sobre todo también esté lleno de éxitos, ¿no? En lo profesional y también desde lo dirigencial, ¿no? Porque eres una joven dirigente política, así que te vaya muy bien, éxitos, gracias. Tenemos resultados de la pregunta de hoy, Licenia. ¿La juventud en Ecuador tiene un rol protagónico? Por el sí 59% y el no 41%, bastante dividida la opinión. Sí, pero es un resultado sin duda interesante, porque mira que un 59% de todas maneras es bastante bueno. La juventud, a diferencia de otras épocas, se involucra más, opina más y está más activada, y eso sin duda es positivo. Punto Noticias, audaz, versátil, frontal, comprometido con usted.